desde que se anunció hace un tiempo el hecho de que tropas kenianas estarían en Haití, nosotros sustentamos un clamor en los diferentes medios de comunicación que participábamos, que la República Dominicana transparentice cuál va a ser su rol en esa toma conflictiva. Desde el punto de vista de nuestra política exterior, es importante que se redefina o se define en este caso cuál sería el uso del territorio dominicano en una ocupación, porque no deja de serlo, hacia otro país, en este caso un país vecino. Y obviamente que lo digo porque el día de ayer, ya con la visita del canciller de Kenia, sí se definió cuál es el propósito de la República Dominicana y el uso del territorio de la República Dominicana para una intervención. Y digo porque una intervención, porque la brecha entre intervención y ocupación es muy estrecha. De manera que eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque vimos cómo fue recibido, por cierto, el canciller de Kenia, que antes de ayer fue que presentaron la carta de estilo para que su embajadora concurrente en Cuba asuma posición de misión diplomática. Sin embargo, la presencia del canciller de Rusia, de unas relaciones diplomáticas que tienen 80 años, ni siquiera se les rindieron los honores de estilo. Una visita muy extraña, porque así se comporta la política exterior de Luis Abinader. Y sigo insistiendo, ¿por qué definir el tema del territorio dominicano? Hay precedentes históricos de lo que ha pasado con múltiples países cuando dos países están en guerra, que son ellos los que sufren. Vemos, por ejemplo, el caso de Laos, y en este caso fue el que más sufrió con el conflicto o la guerra entre los Estados Unidos y Vietnam. Está el caso de Afganistán, que fue el país que más sufrió cuando la guerra Estados Unidos, Rusia, China, durante la Guerra Fría, me refiero. Está el caso, por ejemplo, de Yemen, cuando la guerra o el conflicto entre Egipto y en este caso este país africano, el Arabia Saudita. Ese conflicto perjudicó mucho a Yemen. Pero está el caso, por ejemplo, también de Corea del Norte, un país aislado por el conflicto entre China y Rusia. Y tenemos el conflicto, también lo vimos en aquella época, o se ha estudiado, de Polonia, el conflicto entre la Unión Soviética y Alemania. Y vimos también y hemos leído el conflicto y cómo este país, en el caso de Beirut, el Líbano, sufrió frente en el 1948, específicamente el 14 de mayo, cuando fueron desplazados 750,000 palestinos con la instauración del Estado judío frente al Estado palestino. Y la OLP se va a Beirut y Yasser Arafat. Sin embargo, el país donde se bombardearon todo y ha sido destruido por un conflicto exógeno fue el Líbano. Y vimos también, para ver el otro caso, cuando los países no participan en este tipo de conflicto, la guerra en Centroamérica, cuando Costa Rica se mantuvo al margen de esta guerra, y de hecho incluso por iniciativa de Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, y con los acuerdos de Esquipula, terminan incluso esa guerra, y al expresidente de Costa Rica terminan dándole incluso el Premio Nobel de la Paz. Y Costa Rica es el país de Centroamérica que no participó en la guerra. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el conflicto que se puede presentar? Nosotros no hemos entendido que si ya, en este caso, las tropas de Kenia, sin recursos, sin apoyo internacional, si fracasan, ¿cuál fue el país más próximo que se prestó para un ataque directo a los Estados Unidos, a Haití? La República Dominicana. Entonces, la política exterior de Luis Abinader, una política errática,
frente a los conflictos internacionales, frente a Haití, ha puesto a la República Dominicana una vez más en el riesgo de ser incluso el detonante que determine un conflicto bélico entre Haití y la República Dominicana. Porque la República Dominicana, si bien es cierto, nuestra constitución, nuestra política exterior determina que nosotros tenemos una política exterior dirigida primero a la paz, a la conciliación y al respeto de la autodeterminación de los pueblos. No podíamos prestar nuestro territorio, que aunque se ha camuflajeado supuestamente que es para atender víctimas, pero los soldados vendrían aquí para entonces irse a Haití, y de Haití vendrían a la República Dominicana, ¿y por dónde se pasarían las armas? Eso tiene que definirse, porque eso nos pone a nosotros en una agresión directa frente a Haití, en un conflicto que se ha definido que la solución de Haití no está desde el territorio dominicano. Por lo tanto, hay una contradicción de este gobierno en la aplicación de una incorrecta política exterior que pone en riesgo el territorio dominicano. El fracaso de las tropas de Kenia pondrán la justificación para una agresión directa entre Haití y la República Dominicana, producto de los desaciertos de Luis Abinader y su política exterior. Panorama FM 96.